un imperio o de ninguna organización. Ahí se demostrará que Venezuela puede ser objeto nuevamente de una medida obligada por Estados Unidos porque no obedecemos y quieren apoderarse de nuestras mayores reservas de petróleo que hay en el mundo. Eso justifica todas estas acciones. Pero los estados que voten a favor de eso también están firmando su sentencia. Pero ¿cuál sería el papel, señor Saltrón, de los organismos hemisféricos a la hora de que se requieran acciones, al menos para acompañar o monitorear situaciones específicas que se presenten en algunos países? Reiteramos, hay sectores de oposición que reclaman en Venezuela lo que ellos denominan la violación a los derechos humanos, a los derechos políticos, a los derechos económicos. Dicen que se han cubierto las instancias nacionales para hacer algunas solicitudes y que no han sido atendidas, entonces por ello acuden a órganos internacionales de los cuales Venezuela es firmante, además. Pero es que ya nosotros hemos creado órganos en América Latina, hasta UNASUR. Ya hay la primera reunión que se hizo en Santo Domingo de UNASUR. ¿Por qué no aceptan UNASUR? Por ahí veí en el Nacional que la Iglesia Católica dice que UNASUR está parcializada. Si UNASUR está parcializada, que es un organismo creado por nosotros, ¿cómo será la situación en la OEA? A la OEA sí. No está parcializada. Pero la totalidad de los países que están en la UNASUR también forman parte de la Organización de Estados Americanos. Exactamente, pero UNASUR no está dentro del reglamento de Washington, no está la capital en Washington, no obedece a Estados Unidos. UNASUR obedece a los intereses de América Latina, que es totalmente diferente a los intereses de Estados Unidos. Ya vamos a compartir algunos comentarios de la audiencia, que son muchos además y han llegado, pero antes me gustaría compartir con usted, señor Saltrón, un comunicado corto pero bastante puntual que publicaron ayer cancillerías de Argentina, Colombia, Chile y Uruguay. Entre otras cosas, dicen que las cancillerías de estos países manifiestan su satisfacción por las gestiones realizadas por los expresidentes Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos en apoyo a un diálogo político y efectivo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Además, dicen que tienen profunda preocupación por la democracia y los derechos humanos y por el futuro político, económico y social en Venezuela. Asimismo, dicen que exhortan a un diálogo y a los procedimientos constitucionales que permitan, por ejemplo, un referéndum revocatorio en el país. Bueno, mira, esos países que han nombrado, Argentina, Chile, Uruguay, tienen los mismos problemas que nosotros, más graves todavía. Nosotros estamos en mejor situación que esos países. Ahí tenemos a Colombia. ¿Mejor situación en ¿por qué qué sentido? tenemos? No, son situaciones iguales. Porque vuelvo y te repito, la crisis económica es mundial, es la crisis del sistema capitalista que no tiene ni siquiera asegura la alimentación para los 7.000 millones de personas que hay en este planeta Tierra. No se está sembrando. El 70% de la población del mundial vive en la ciudad. El campo se abandonó. Quien está en el campo son las transnacionales que controlan los alimentos y los venden en la bolsa de valores. Entonces es una crisis que cada día se va a profundizar más. Entonces ningún país está exento de ese problema. ¿Qué le parece, señor Saltrón, si nosotros a esta hora, 7:24 minutos de la mañana, nos sometemos a la voluntad de la audiencia? Que eso es palabra santa. En Primera Página está en Infolivares, presenta algunos comentarios. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato el recorrido por @Primera Página con un comentario del señor José Clavijo. Le pregunta, señor Saltrón, una sola vida que se pierda por falta de medicinas es una violación a los derechos humanos. ¿Usted qué hace? Le preguntan. Bueno, la violación de medicina es simple y llanamente que nosotros aquí no tenemos producción de medicina. Todo cuando el barril del petróleo está alto, estaba en $100, podíamos exportar las medicinas, alimentos y todo lo que necesitábamos. Ahora que el barril de petróleo bajó de 100 a 30 o a $35, tenemos problemas para las divisas y para exportar esa medicina. Y eso es una crisis que siempre la ha tenido Venezuela. En ningún momento Venezuela ha podido industrializarse y ha podido asegurar su alimentación y su medicina. Eso es un trabajo que tenemos que hacer todos los venezolanos para autoabastecernos de alimentos
y de medicina. Y eso es el objetivo principal de todos los venezolanos. Y no es culpa de 17 años de gobierno bolivariano que existe. Ya ese es un problema que venía arrastrándose desde que apareció el petróleo en Venezuela en 1936. Ángel Pérez le pregunta, disculpe, o le dice, aquí no hay solo crisis económica, esto es un colapso total. Diga usted, ¿qué institución del Estado funciona bien? No entendí bien. Le repito la pregunta, aquí no hay solo crisis económica, esto es un colapso total. Diga usted, ¿qué institución del Estado funciona bien? Todas las instituciones del Estado funcionan bien, tanto es así, y vuelvo, repito, que nosotros tenemos reconocimiento por Naciones Unidas de Desarrollo Humano alto. En Venezuela en estos 17 años, que además se han realizado 20 elecciones, no hay ningún país del mundo donde hayan realizado más elecciones en tan poco tiempo, de las cuales ha ganado 18 elecciones la revolución y 2 la oposición. En Venezuela la situación ha mejorado notablemente si lo comparamos con la situación económica que teníamos en la Cuarta República. Lamentablemente el tiempo es muy corto y leo para usted un último comentario de Eric Gison. Le dice, buenos días, ¿qué le parece que el Ejecutivo Nacional desconozca autoridades electas por el pueblo, Asamblea Nacional, gobernadores, entre otros? Le preguntan. No hay desconocimiento de ninguna autoridad, solamente que para el caso de la activación de la Carta Democrática, quien tenía que hacer la solicitud era el Ejecutivo Nacional. Y ya sucedió, como repito, en el año 2004. Quien solicitó la actuación de la Carta Democrática en Venezuela fue el presidente Chávez. O sea que la Asamblea Nacional no era la indicada para solicitar la aplicación de la Carta Democrática y por eso ha violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y pensamos que es traición a la patria haberlo hecho y querer que nos invadan los Estados Unidos y se apoderen nuevamente de nuestra riqueza. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, señor Saltrón, pero ante lo que pudiera ser la inminente aplicación de la Carta Democrática a Venezuela en caso de que se consigan los votos en la próxima sesión permanente de la Organización de Estados Americanos, ¿podría plantearse el Estado venezolano previo a esa reunión del Consejo Permanente salirse o denunciar la Organización de Estados Americanos y abandonar esos espacios internacionales? No, vamos, yo pienso que no debemos adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a esperar que los países que integran la OEA se pronuncien y respeten la soberanía de su país y se imponga la actuación soberana de la OEA, no la imposición de Estados Unidos. Hay países que están pidiendo que se abran los caminos para la realización del referendo revocatorio este año en Venezuela. ¿Ustedes consideran que esa es una petición injerencista o que por el contrario acompaña la voluntad de muchos venezolanos que también solicitan lo mismo? No, por supuesto que no es injerencista, nosotros no le tenemos miedo al referendo. Si la oposición reúne todos los recaudos necesarios para convocar el referendo, ir al referendo, iremos al referendo, eso no hay ningún problema. Muchísimas gracias, señor Saltrón, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Germán Saltrón, representante del Estado venezolano ante organismos de los derechos humanos. A esta hora, 7:30 de la mañana, vamos a hacer un alto al segmento de entrevistas. Nuestra compañera Beatriz Lugo nos trae más información. Así es, Gabriel, hablamos